Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, el tutorial de esta semana, donde estaremos realizando a un personaje de anime de un programa llamado Attack on Titan. Es un personaje protagonista de este Attack on Titan que se llama Eren Jaeger. Este personaje lo vamos a estar realizando debido a que una de mis clientas me lo ha solicitado y me ha pedido que se lo cree en versión amigurumi, así que quise compartirlo con ustedes. Yo sé que hay unas seguidoras de anime y que ven este programa o pueden estar también realizándolo para una de sus clientas o sus clientes y pueden estar vendiendo muchos diseños de Eren. Vamos a estar realizándolo como lo ves aquí, mide 33 centímetros aproximadamente. Está midiendo 33 o 32 centímetros aproximadamente y está hecho en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor con una aguja 3.5 milímetros. Tú lo puedes realizar con la lana que desees, te lo digo para que tú sepas más o menos el tamaño aproximado que te va a quedar de acuerdo a la lana que yo he utilizado. Vamos a realizar su chaqueta, que esta chaqueta es de quitar y de poner, ¿listo? Esta se quita y se pone. También vamos a estar realizando así su cabello con sus tiritas de cabello en su frente, otras recogidas en la parte de atrás y otras cosidas por debajo. Vamos a estar bordando de esta manera su rostro, como es muy característico en una de las fotos que vieron al inicio, y así su pantalón. Vamos a estar mirando la cantidad de material que vamos a gastar y a utilizar. En la descripción del video te dejé la lista de materiales, los gramos de cada color. Vamos a utilizar 3 tonos de grises, un gris más claro para la camisa, un gris más oscurito para la chaqueta y los zapatos y un gris mucho más oscuro para su pantalón. ¿Listo? Vamos también a realizarlo en 2 tutoriales, en 2 videos. Este es el video número 1 y en la descripción encuentras el enlace del video tutorial parte 2. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, a que actives la campanita allí de las notificaciones porque todos los jueves subimos un video tutorial nuevo. Y también te invito a que te unas al grupo de Facebook para que puedas mirar todos los diseños que todas mis suscriptoras suben allí y que tú también puedes estar subiendo para compartirlo con todas nosotras. Es un grupo muy ameno. También te invito a que me sigas en Instagram. Aquí en la descripción del video encuentras las redes, los enlaces de mis redes y puedes seguirme en Instagram donde también subo las fotos y los próximos tutoriales. Allí tenemos una relación mucho más cercana y puedes preguntarme cualquier duda que tengas. Allí en Instagram nos vemos. Así que comencemos sin más con nuestro Eren Jaeger. Vamos a comenzar con nuestro Eren. Vamos a iniciarlo con los brazos. Primero vamos a realizar los brazos y seguido las piernas. ¿Listo? Vamos a comenzar con el hilo de color piel, el que hayas escogido para realizar su rostro, su cuerpo base. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en mis tutoriales siempre les indico que lo pueden realizar con la técnica de espiral. No tienen que cerrar rondas como yo lo hago. Lo pueden realizar de manera espiral sin cerrar rondas colocando marcadores en el primer punto que realices en cada ronda. En este caso siempre los enseño subiendo con una cadena cada ronda para agilizar y también para que notes la diferencia en cada una de las rondas en el video. Listo, pero el patrón es el mismo. Continuamos con el brazo. Ya hicimos 5 puntos dentro del anillo mágico. Vamos ahora para la ronda número 2, donde vamos a realizar un aumento
Luego tejemos un punto. Y esto lo vamos a repetir. Aumento, un punto. Y terminamos con aumento. Cerramos nuestra ronda. Vamos a pasar para la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar los mismos 8 puntos. En esta ronda 2 nos quedaron 8 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda número 20. Vamos a tejer en total 18 rondas de estos mismos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer 18 rondas. En total, nuestro brazo va a tener 20 rondas en total. Y vamos a ir rellenando nuestro bracito a medida que vamos avanzando en el tejido. Para nuestro harén vamos a utilizar 3 tonalidades de gris. Voy a utilizar un gris claro para su camisa, un gris intermedio, no tan oscuro, para sus zapatos y su saco, y vamos a utilizar un gris un poco más oscuro para su pantalón. Vamos a dejar el gris de la camisa a un lado y vamos a comenzar con el de los zapatos, que va a ser el mismo de su saco. Y el pantalón lo haremos del más oscuro. Vamos a comenzar por los zapatos realizando 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en la última cadena realizaremos 3 puntos. 1, 2 y 3. Giramos la labor para trabajar por debajo de nuestras cadenas. Por debajo realizaremos 2 puntos, 1 y 2, y nos va a quedar la última cadena disponible. Allí haremos un aumento. Esta sería nuestra primera ronda de los zapatos. Aquí tenemos 10 puntos. Vamos para la segunda ronda, comenzando con un aumento, luego 2 puntos, seguido trabajamos 3 aumentos, 1, 2, 3, luego realizamos 2 puntos, 1, 2, y terminamos con 2 aumentos, 1 y 2. En esta ronda 2 nos han quedado 16 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3. Comenzamos con un punto, luego un aumento, 3 puntos, un aumento, nuevamente 3 puntos, un aumento, 3 puntos, aumento y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. En total en esta ronda número 3 tenemos 20 puntos. Vamos a tejer la ronda 4 tomando solo la hebra trasera y vamos a realizar los mismos 20 puntos. La ronda número 5 y 6
las vamos a hacer de los mismos 20 puntos, pero ya podemos tomar todo el punto. Ya no vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a realizar hasta la ronda 6. Vamos a pasar a la ronda número 7 y vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 y vamos a hacer 6 disminuciones, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta una, 6 disminuciones. Terminamos la ronda tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos van a quedar 14 puntos en total. Vamos a hacer la ronda 8 y vamos a tejer 3 puntos. Y vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y terminamos tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer ahora en la ronda número 9, vamos a tejer los mismos 11 puntos que tenemos en esta última ronda. En esta ronda nos han quedado 11 puntos. Vamos a tejer la ronda número 9 con esos mismos 11 puntos. Y luego cambiaremos de color al color del pantalón. Al cambiar de color, estaremos tejiendo la ronda número 10 de estos mismos 11 puntos, pero ya del color del pantalón. Aquí en el último punto no lo voy a terminar, voy a cortar la hebra y voy a introducir el hilo del pantalón. Y voy a tejer la ronda número 10 con este color. De aquí en adelante vamos a tejer toda la pierna, lo que nos queda de la pierna, con este hilo del pantalón. Voy a esconder las hebras. De una vez que estoy tejiendo, las jalamos y las escondemos. Recuerda que tenemos 11 puntos. Ahorita, cuando avancemos un poco más, ahora vamos a rellenar el zapato muy bien para que nos quede bien rellenadito. En la ronda número 11 que vamos a trabajar, vamos a hacerla tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Para hacer el bordo del pantalón de esa hebra delantera que nos queda allí. Así que esta ronda 11 vamos a hacerla tomando la hebra trasera, tejiendo los mismos 11 puntos que tenemos. Vamos ahora a tejer 2 rondas más, pero ya tomando todo el punto, la ronda 12 y la ronda número 13. De estos mismos 11 puntos en cada ronda. Ya rellenamos un poco el zapato y vamos a continuar tejiendo. Vamos a pasar a la ronda número 14, donde vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer un punto y un aumento. Y repetimos esto toda la ronda. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento.
Así hasta terminar. Un punto y un aumento. Y terminamos la ronda con un punto. Pasamos a la ronda número 15. Desde la ronda 15 hasta la ronda 26 realizaremos estos mismos 16 puntos. Aquí en esta ronda nos quedaron 16 puntos. Vamos a tejerlos desde la ronda 15 hasta la 26. En total serán 12 rondas de estos mismos 16 puntos. Y vamos a ir rellenando. Cuando ya llegues a la ronda 26 y hayas terminado todas las rondas, vamos a realizar el bordo del pantalón en la hebra que nos ha quedado, la hebra delantera de la parte de abajo. Giramos la pierna de esta manera y en estas hebras vamos a empezar a tejer puntos bajos. Vamos a realizar los puntos bajos que tenemos en esta ronda, que son 11 puntos. 1 y vamos a ir tejiendo así, escondiendo la hebra y tomando de la hebra que nos ha quedado en esa ronda. Aquí vamos a realizar 2 rondas. Estoy haciendo la primera, me falta una ronda más. Vamos a realizar 2 rondas en este bordo. Y después rellenamos, terminamos de rellenar muy bien la pierna. Cuando termines nos van a quedar así, vas a realizar la otra exactamente igual. Terminas de hacer las 2 ronditas del bordo y realizas la otra pierna exactamente igual a esta. La segunda no vamos a cortar la hebra para poder continuar con el cuerpo. Ya la rellené, vamos ahora a continuar con el cuerpo. En la segunda pierna vas a posicionarte en la parte interna de nuestra pierna. Para ello tuve que realizar 5 puntos deslizados. 5 puntos deslizados y me ubiqué en la parte central de la pierna y voy a realizar 2 cadenas al aire y tomo la primera pierna y también hago un punto deslizado en la parte interna de la pierna. Teniendo en cuenta que los pies me quedan hacia adelante, las piernas hacia adelante, los zapatos, y yo continúo tejiendo la unión de cada ronda en la parte de la espalda. Vamos a continuar con el cuerpo. Para ello vamos a realizar esta primera ronda del cuerpo o la ronda número 27. Vamos a hacerla tejiendo los 16 puntos de una pierna. Luego tejemos los 2 puntos de las cadenas, tejemos los 16 de la segunda pierna y tejemos los 2 puntos de las cadenas por detrás. Allí en esta primera ronda tendríamos 36 puntos, tejiendo todo lo que les acabo de indicar. Y tejeremos de la ronda 27 a la 30, 4 rondas de esos mismos 36 puntos. Así vamos avanzando con el cuerpo. Ya realicé hasta la ronda número 30, de 36 puntos cada una. Vamos a pasar a la ronda número 31, donde vamos a realizar ronda de disminuciones. Vamos a hacer el patrón de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda, 4 puntos y una disminución. Cuando termines esta ronda vas a tener 30 puntos en total. Vamos a tejer la ronda 32 de esos mismos 30 puntos, una sola ronda. En la ronda 33 vas a tejer 3 puntos y una disminución como patrón. 3 puntos, una disminución y repites toda la ronda.
en la ronda 33 te quedarán 24 puntos. La ronda 34, que va a ser la última de este tono, vamos a hacer esos mismos 24 puntos, una ronda de punto sobre punto. Y allí en la ronda 34 cambiaríamos a hilo del color de la camisa. Vamos a realizar hasta la ronda 34. He terminado la ronda 34 con 24 puntos. Vamos a pasar a realizar la parte de la camisa con el hilo gris mucho más claro. Vamos a comenzar la ronda 35. Y vamos a realizar estos mismos 24 puntos durante 13 rondas. La primera la vamos a realizar tomando todo el punto. Vamos a realizar estos mismos 24 puntos en esta ronda 35, tomando todo nuestro punto. De esta forma, escondiendo las hebras. Y así continuamos tejiendo toda la ronda. Pero la ronda número 36, que es la siguiente, vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. ¿Listo? Y el resto de rondas hasta la ronda 47 podemos trabajar tomando todo el punto. Solo la ronda 36 la hacemos tomando la hebra trasera para hacerle el bordo de nuestra camisa. Vamos a trabajar hasta la ronda 47, 13 rondas de este hilo del color gris claro. Y cada ronda tiene 24 puntos. Así terminamos el bracito. Las últimas 5 rondas de nuestro brazo las vamos a hacer con el color del hilo de la camisa, el gris claro. ¿Listo? Para la camisa vamos a usar el gris claro y vamos a terminar las últimas 5 rondas con este tono. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual a ese para tener nuestros dos bracitos. Vamos a pasar ahora a realizar las piernas. Cuando hemos terminado las 13 rondas y terminamos la ronda número 47, vamos a realizar la ronda número 48. En esta ronda 48 vamos a ubicar nuestros brazos para tejerlos. Vamos a iniciar tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a ubicar el primer brazo. Vamos a poner el brazo y vamos a tejer los puntos que tenemos en el brazo. 1, yo tengo acá un nudito porque me tocó cambiar de madeja. 2, 3 y vamos a ir tejiendo todos los puntos de nuestro brazo hasta terminar. Y luego continuamos con el cuerpo, donde quedamos. Ya terminé aquí el brazo. Y voy a pasar donde quedamos en el siguiente punto de nuestro cuerpo. Voy a tejer en el cuerpo 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la última 12. Y voy a ubicar ahora mi segundo brazo. Introduzco en uno de los puntos y tejo los puntos de nuestro brazo. Luego de tejer todos los puntos del brazo, vamos a terminar la ronda con 4 puntos en el cuerpo. Y en esta ronda número 48, en total nos deben de quedar 40 puntos. Nos quedan 40 puntos. Voy a tejer ahora los del cuerpo, los 4 del cuerpo y termino esta ronda. Vamos a pasar a la ronda número 49.
Así van a quedar nuestros brazos ya ubicados en el cuerpo y vamos a pasar en la ronda 49, que es la última que vamos a hacer de este hilo, de este tono, y vamos a empezar con rondas de disminuciones. En esta ronda vamos a trabajar un patrón de 6 puntos y una disminución. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos una disminución. Vamos a repetir este patrón toda la ronda, 6 puntos, una disminución. Al terminar van a tener 35 puntos. Recuerda que esta es la última ronda del hilo gris y al terminar cambiamos a hilo piel para comenzar el cuello y la cabeza. He cambiado a hilo color piel y vamos a comenzar la ronda número 50 realizando también disminuciones. Vamos a hacer en esta ronda un patrón de 5 puntos, una disminución, pero vamos a hacerlo tomando solo la hebra trasera. 1, 2, 3, 4 y 5 y realizamos una disminución. Recuerda que en esta ronda 50 vamos a hacerlo solo tomando la hebra trasera. Las demás rondas vamos a hacer tomando todo el punto. La ronda 51 vas a realizar un patrón de 4 puntos y una disminución. Allí te van a quedar 25 puntos. La ronda número 52 vas a realizar un patrón de 3 puntos, una disminución y te van a quedar 20 puntos en total. La ronda número 53 vas a hacer el patrón de 2 puntos, una disminución y te van a quedar en total 15 puntos. Vamos a tejer la ronda 54 a la 56, 3 rondas de esos mismos 15 puntos, formando nuestro cuello. Vamos a tejer hasta la ronda 56. En la ronda 56 hemos terminado el cuello y vamos a comenzar a trabajar la cabeza. Vamos a empezar tejiendo en la ronda 57. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Tenemos 15 puntos, vamos a tener al finalizar esta ronda 30 puntos. Vamos a tejer aumento en cada punto. De esta forma. Y aquí estaríamos dando inicio a la cabeza. Les voy a dar las indicaciones para tejer todas las rondas de aumentos de nuestra cabeza. Vamos a tejer al finalizar esta ronda, la ronda número 58 con un patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan en total 45 puntos. La ronda 59 vamos a tejer 8 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos van a quedar en total 50 puntos. Luego tejeremos desde la ronda 60 hasta la ronda 71. Vamos a tejer 12 rondas en total allí de esos mismos 50 puntos que tenemos en la ronda 59. Vamos a tejer de la 60 a la 71, 12 rondas de punto sobre punto. Y ya les muestro y les indico dónde vamos a ubicar los ojos. Cuando hemos terminado ya las rondas de punto sobre punto hasta la ronda 71, vamos a colocar los ojitos de seguridad entre las rondas 65 y 66. Estas rondas son las que corresponden la ronda 6 y 7 de las 12 rondas que realizamos de punto sobre punto. Vamos a colocar los ojos allí con unos 6 o 7 puntos de separación entre ellos. Vamos a rellenar muy bien el cuello y vamos a colocar el soporte. También vamos a comenzar la ronda 72
con disminuciones. Para las disminuciones vamos a comenzar esta ronda 72 haciendo un patrón de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una disminución. Este es el patrón que vamos a repetir en esta ronda. Al finalizar vamos a tener en total 45 puntos. Vamos a tener. Ahora voy a indicarles las rondas que vamos a hacer a continuación para ir cerrando nuestra cabeza. En la ronda 73 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda ese patrón. En cada ronda vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos. La siguiente ronda, la ronda 74, vamos a hacer 6 puntos y una disminución como patrón. En la siguiente serían 5 puntos, una disminución y repetimos. En la siguiente serían 4 puntos, una disminución, repetimos toda la ronda. La siguiente ronda sería 3 puntos, una disminución. La siguiente 2 puntos, una disminución y así vamos en cada una de las rondas hasta cerrar completamente nuestra cabeza. Vamos a ir ronda a ronda disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones y vamos a ir rellenando. Así hemos terminado la cabeza y he dejado una hebra larga para con ella cerrar el agujero y también realizar nuestra nariz en medio de los dos ojitos. También en el bordo donde nos ha quedado la hebra delantera, en esta ronda de la camisa vamos a realizar 3 rondas de punto bajo. ¿Listo? Vamos a tomar el cuerpo de esta manera con los pies hacia arriba y comenzamos tomando la hebra que nos ha quedado allí y tejemos 3 rondas para darle ese bordo a la camisa. Vamos a dejar hasta acá el tutorial parte 1, donde ya realizamos todo su cuerpo base y solo nos falta la chaqueta, el cabello y algunos otros detalles muy pequeños. Vamos a pasar al tutorial parte 2. Lo vas a encontrar aquí al finalizar del video o también en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a pasar allí a tejer lo que nos resta.